Shalom, shalom, queridos amigos, muy bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 4 de diciembre, 3 del mes de Kislev. Llevamos 425 días de guerra con 101 rehenes todavía en la franja de Gaza. Esa es nuestra principal preocupación, pero también miramos hacia el frente norte, el Líbano, lo que sucede en Siria, el sur, y vamos a ver cómo reflejan todo esto, toda esta realidad israelí, los diarios y los medios aquí en Israel. Vamos a comenzar con la primera plana de Israel Hayom y el titular: Hezbollah intenta retomar el control de depósitos de armas. Y esto nos lleva a un artículo dentro del diario que cuenta que la División de Operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, Tzahal, ha podido comprobar que terroristas de Hezbollah intentaron, durante los días que han transcurrido desde que entró en vigor el cese de fuego, hacerse con las reservas de armas y municiones restantes de la organización. Esto se hace principalmente, esta verificación se hace principalmente mediante la recopilación de información desde el aire. Israel Hayom publica hoy que pudo saber que el ejército y la fuerza aérea siguen recopilando la máxima información en todo el Líbano para garantizar que Hezbollah no se recupere, no vuelva a reconstruir sus fuerzas. Israel rechaza la afirmación de Francia de que el acuerdo de alto el fuego le prohíbe volar drones y utilizar otras herramientas justamente para hacer seguimiento de las acciones de Hezbollah y de su infraestructura. Estas operaciones de recolección de información de inteligencia revelaron, como decía, que los terroristas que permanecen activos están tratando de llegar a puntos donde Hezbollah ha dejado armas e infraestructura terrorista y quieren volver allí para recuperar todo eso. Todo parece indicar que el objetivo es sacar de contrabando, trasladar las armas y municiones a las zonas del norte del Líbano, donde Israel rara vez opera, y mucho menos ahora durante la tregua, o esconder todo eso de la vigilancia israelí. De acuerdo con este diario, en Israel insisten, tanto a nivel político como militar, en que continuarán la estricta aplicación del cese de fuego, y en este sentido se pronunció en la tarde de ayer el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lo hizo en el marco de la reunión de gabinete que realizó el gobierno, como habíamos anticipado, en la ciudad de Naharía, una de las localidades del norte de Israel muy afectadas por este último año de guerra con Hezbollah. Vamos a verlo. Ahora estamos en cese de fuego. Lo señalo, cese de fuego, no el fin de la guerra. Tenemos un objetivo claro: traer de vuelta a los residentes, reconstruir el norte. Nosotros hacemos cumplir esta tregua con mano de hierro. Actuamos contra toda transgresión, tanto leve como grave. Ayer hubo una violación grave del cese de fuego y en respuesta atacamos más de 20 objetivos en el Líbano. Nosotros estamos comprometidos con este cese de fuego, pero no permitiremos que sea transgredido por la otra parte. Y también digo, de la forma más clara, no volveremos a la situación anterior, al 6 de octubre. No habrá disparos. El norte estará en calma, prosperará y será un lugar seguro. También el comandante en jefe de Tzahal, Herzi Halevi, se refirió a este tema cuando realizaba una evaluación de situación en el área del sur del Líbano junto a los comandantes responsables de esa zona. כאן ברצועה הראשונה של הכפרים הקרובים לא מתקרבים
Aquí en la primera franja de aldeas cercanas nadie se acerca. Aquí no hay terroristas. Lo que había aquí fue destruido. Las fuerzas de Tzal son muy estrictas con el alto el fuego y desde aquí miramos hacia el sur, a las localidades del norte de Israel. La misión es asegurarnos de que esta zona no vuelva a ser un área de infraestructuras terroristas, sino una zona segura. Tzal está haciendo aquí un trabajo muy exhaustivo y de muy alta calidad. Los combates aquí tienen significados muy amplios. Hezbollah, que era muy fuerte en este lugar, fue duramente golpeado y esto ahora lo entienden también en Gaza. Hemos combatido aquí en dos frentes, junto a las fronteras y en otros lugares más lejanos, y seguimos luchando. Hay determinación, tanto en las tropas que están acá como en las que están en la Franja de Gaza y las que luchan contra el terrorismo en Judea y Samaria. Seguiremos adelante con calidad, con determinación, y los enemigos comprenderán el mensaje. En el Líbano, los medios informaron que hubo 10 muertos como consecuencia de los ataques de Tzal allí, después de que Hezbollah disparó 2 proyectiles de mortero hacia el monte Dov junto a la frontera. En tanto, fuentes allegadas al presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, que recordemos fue el representante de Hezbollah en las negociaciones para llegar a este cese de fuego, decía que fuentes allegadas a Berri informaron a medios locales que la Comisión Internacional encargada de controlar el cumplimiento del alto el fuego se reunirá por primera vez pasado mañana en la base militar de UNIFIL en Naqoura, del lado libanés de la frontera. La comisión va a tener 5 integrantes. Va a estar bajo el mando de un general norteamericano. Tendrá también un diplomático de la ONU y representantes de Francia, Israel y el Líbano. De todas maneras, según explicó el analista político Amir Bar Shalom en Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, desde que comenzó la tregua, el ejército israelí atacó principalmente el sur del Líbano y no, por ejemplo, en la Dahia, el bastión de Hezbollah, en la capital del Líbano, en Beirut. Y esto puede tener, decía, varios motivos. Primero, la presencia en Beirut de este general norteamericano que se va a hacer cargo de la comisión que va a verificar, que va a hacer el seguimiento de que se cumpla la tregua. Otra razón, Israel se guarda esta posibilidad de subir un escalón en el enfrentamiento, o mejor dicho, volver a subir en esta escalada, si Hezbollah, para el caso de que Hezbollah vuelva a disparar, por ejemplo, contra poblaciones civiles en Israel. De todos modos, se estima que Hezbollah será muy cuidadoso en sus acciones, en primer lugar debido a su propia situación ya bastante difícil después de los golpes que recibió durante este último año, pero también por las circunstancias en Siria, donde los rebeldes otra vez están luchando contra el ejército de Bashar al-Assad, donde está interviniendo y ayudando Irán, y todo esto pone en peligro el importante respaldo logístico que tenía allí Hezbollah hasta ahora con ayuda de Irán. ¿A qué me refiero? A la transferencia de armas, de dinero, al traslado de lo que Irán denomina asesores, que son militares iraníes que vienen o que tratan de llegar hasta el Líbano para ayudar a Hezbollah. O sea, esto que estaban haciendo hasta ahora de utilizar a Siria como un puente entre Irán y Hezbollah en el Líbano, un puente que en este momento casi que colapsó. Nos vamos ahora al diario Ma'ariv, que muestra en su tapa de hoy una más de las muchísimas protestas de los familiares de los 101 secuestrados que todavía siguen allí en las garras de Hamás en la Franja de Gaza. Esperando un avance es el titular, y la bajada se refiere a la delegación de Hamás que estuvo en el Cairo y dice: en Israel se espera el resultado de las conversaciones que se están desarrollando entre Hamás y la cúpula del Servicio de Inteligencia de Egipto antes de decidir si enviar una delegación israelí o no a las negociaciones. Después del ultimátum de Trump,
después del ultimátum de Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, los ministros del gabinete israelí van a discutir mañana, dice el diario, las posibilidades de lograr un nuevo acuerdo de liberación de rehenes y cita a un funcionario israelí de alto rango, abro comillas: Trump comprendió que con secuestradores de niños y mujeres solo se puede hablar por medio de la fuerza. Varios medios en Israel coincidieron en las últimas horas en destacar que no hay filtraciones, no hay información sobre lo que está sucediendo en las negociaciones. Todos los factores que se ocupan de este tema están en silencio. Y eso, decían anoche en Canal 12 de la televisión israelí, puede ser una señal de que algo está pasando, que hay algún tipo de avance. Puede llegar a ser una señal positiva. De acuerdo con este reporte, el primer ministro Netanyahu exigió a los ministros y a todos los funcionarios que participan en esas reuniones sobre el tema de los rehenes el máximo secreto para que las negociaciones tengan éxito. Y en Canal 12 informaron también lo que podría ser el origen de ese mensaje contundente de Trump que compartíamos ayer. Trump dio, como decía, un ultimátum a Hamás: o libera inmediatamente a los rehenes secuestrados el 7 de octubre de 2023 antes de que él vuelva a asumir el cargo, o se desatará el infierno en Medio Oriente. Ahí lo estamos viendo, todo el mundo habla de los rehenes que son retenidos de forma tan violenta, inhumana y contra la voluntad del mundo entero, pero todos son palabras y ninguna acción. Que este mensaje sirva para dejar constancia de que si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumiré, dice Trump, orgullosamente el cargo de presidente de Estados Unidos, desataré un infierno en Oriente Medio y para los responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad, les espera el castigo más duro que nadie en la larga historia de Estados Unidos de América haya dado. Liberen a los rehenes ahora. Según decían anoche en Canal 12, en las últimas 2 semanas se conformó una especie de grupo de presión en Israel para pedirle a Trump que transmita justamente un mensaje público muy duro contra Hamás y que deje en claro no solamente quién es responsable de haber secuestrado a los rehenes, sino también quién tiene la culpa de que las negociaciones no avancen y de que no se pueda conseguir un acuerdo para liberarlos. Y este asunto lo conversó con Trump el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, Ron Dermer, cuando se reunieron no hace mucho en Mar-a-Lago. Allí lo vemos entrevistado en un canal de televisión norteamericano, y también con el presidente Yitzhak Herzog, a quien Trump en su momento le dijo que él hasta ese instante creía que casi todos los rehenes, prácticamente todos los rehenes ya estaban muertos, y se mostró sorprendido por lo que el presidente israelí Herzog le contó sobre la situación de los secuestrados en la Franja de Gaza. Y en las últimas semanas, este grupo de presión israelí está en contacto, decían en este informe, con la gente del gobierno Trump, del próximo gobierno Trump, para aclararles, para que conozcan la situación real de los rehenes israelíes. Y no solamente en las reuniones con familiares de rehenes con doble nacionalidad israelí-norteamericana, los allegados a Trump hablaron sobre este asunto, sino también con factores profesionales y políticos de Israel que les contaron a los allegados a Trump cuál es la situación de los rehenes y cómo se deteriora rápidamente. Siempre de acuerdo con este reporte de Canal 12, un allegado a Trump se comunicó en los últimos días con el ex ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, que recordemos fue destituido por Benjamin Netanyahu hace un par de semanas. Ese allegado a Trump se comunicó con Gallant después de que fuera destituido de su cargo
para pedirle justamente información sobre la situación de los rehenes y tratar de entender qué información de la que recibieron es real y quién no les cuenta toda la verdad sobre la suerte de quienes fueron secuestrados en la masacre del 7 de octubre. Vuelvo a las tapas de los diarios, cambiamos de tema, aunque no nos alejamos demasiado. Vemos Yediot Aharonot, cuyo titular dice: el efecto La Haya, combatientes de Tzahal en la mira. Después de las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional de La Haya contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant, el ejército le comunicó a al menos 30 oficiales y soldados de Tzahal: no viajen fuera del país, podrían ser arrestados después de que grupos pro-palestinos presentaron denuncias contra ellos por presuntos crímenes de guerra. Al menos 8 militares israelíes que habían viajado a Chipre, Eslovenia y Holanda recibieron la orden de abandonar inmediatamente esos países, regresar a Israel por temor a que pudieran ser arrestados o interrogados. Y la bajada del diario dice: preparación para un tsunami. Israel contrató los servicios de abogados en decenas de países en el mundo. Según este informe, actualmente las fuerzas de defensa de Israel no prohíben a los soldados viajar al extranjero, pero sí realizan una evaluación de riesgos para las tropas que sirvieron y que sirven ahora en Gaza antes de aprobar esas solicitudes de viaje. Desde el comienzo de la guerra, el ejército le pidió a los soldados, le exigió a los soldados que no publiquen imágenes en las redes sociales, en todo tipo de lugares en Internet, de sus actividades durante los combates en Gaza, justamente para evitar que se utilicen en su contra en una posible investigación criminal en otro país. A los periodistas también se les pidió que a los medios visuales se les pidió que cuando muestren actividades de Tzahal, del ejército de Israel, en sus transmisiones, que difuminen los rostros de los soldados israelíes, justamente por la misma razón. Pero muchos soldados no respetaron esta norma, sí hacen publicaciones en las redes sociales y ahora pueden ser fácilmente identificados por estos grupos que presentan denuncias a nivel internacional. Y vamos a terminar con una noticia positiva, que todavía las hay. El diario Maariv destaca hoy que la semana próxima el presidente de Paraguay, Santiago Peña, vendrá a Israel y dará un discurso en la Knesset por invitación del presidente del Parlamento, la Knesset israelí, Amir Ohana. El presidente paraguayo también va a reinaugurar la sede de la embajada de su país en Israel, que se traslada a Jerusalén, cumpliendo así el compromiso de Peña, que asumió de hacer este traslado antes de fin de año. El presidente llega acompañado por una delegación que incluye al titular del Parlamento de Paraguay, Raúl Latorre Martínez, y otros legisladores, como así también miembros del gobierno, ministros. El miércoles que viene habrá una sesión especial en la Knesset en la que el presidente de Paraguay, como decía, va a hacer uso de la palabra, y también lo harán el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de la oposición en el Parlamento, Yair Lapid. Al día siguiente, el jueves que viene, se hará la inauguración o reinauguración de la Embajada de Paraguay en Jerusalén. Así anunció en sus redes sociales el embajador de Paraguay en Israel, Alejandro Rubin Zimmerman, esta noticia. Hoy cerramos un capítulo importante aquí en la Embajada en Herzliya, desde donde trabajamos incansablemente para la relación Paraguay-Israel. Pero como toda historia, es momento de avanzar para un futuro más fuerte.
Este es un momento histórico que une más aún a nuestras naciones. Muchas gracias por ser parte de esto. Qué linda música. Bueno, vuelvo a la noticia. Recordemos que en el año 2018, cuando Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén, Paraguay hizo lo mismo. 4 meses después, en septiembre de 2018, el gobierno paraguayo cerró esa oficina respondiendo a un pedido de la autoridad palestina y volvió a instalar su embajada en Herzliya. En respuesta, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidió cerrar la embajada de Israel en Asunción. Cuando se produjo el cambio de gobierno en Paraguay, con la asunción del presidente Peña, ordenó volver a trasladar la embajada a Jerusalén una vez más y el gobierno israelí reabrió la embajada en Asunción en una ceremonia en la que estuvo presente tanto el presidente del Parlamento israelí, Amir Ohana, como el presidente de Paraguay, Santiago Peña. Ahora sí, nos despedimos por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Les agradezco muchísimo de todo corazón los mensajes que me hacen llegar, que nos hacen llegar cada día y los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a suscribirse y a compartirlo con toda persona que ustedes piensen que le puede servir o le puede interesar. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.